Tardes. Mi nombre es Rogelio Sánchez Espinosa, soy de Tlaxcala, y estoy haciendo mi proyecto integrador de Historia Universal Contemporánea. Mi matrícula es AL076833 y empezando con el siguiente cuestionario. Describe las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Después tuvo destrucción masiva en Europa provocada por la arma utilizada en la guerra. La bomba atómica, arma implementada por los Estados Unidos de América para la defensa contra las potencias del eje, sembró miedo en la sociedad. Se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Estados Unidos alcanzó un gran poderío militar y económico debido al desarrollo de sus industrias y su armamento. La Unión Soviética expandió su influencia en Europa Oriental debido a la fortaleza de su política. La siguiente, ¿qué fue la Guerra Fría y cuál fue su relación entre el capitalismo y el socialismo? Fue el enfrentamiento constante entre los dos bloques políticos, económico, social, ideológico, militar e informativo que se extendió desde 1947 hasta 1991. La pugna entre esos dos modelos deriva de los tiempos de la Guerra Fría en los que se pusieron dos bloques políticos económicos en el mundo, el comunista orquestado por la URSS y el capitalista por la Estados Unidos y los países aliados. ¿Qué fue lo que provocó la guerra de Corea y la Revolución Cubana? La paz entre ambas naciones se rompió en 1950, cuando las tropas de Corea del Norte, apoyadas por la Unión Soviética y China, avanzaron hacia el sur. Estados Unidos intervino con el apoyo de una unión de 16 países miembros de la ONU. El intervencionismo estadounidense había llevado al pueblo cubano a la pobreza e injusticia social debido a la explotación de sus recursos. Esto provocó el descontento de los pueblos cubanos. Además, Estados Unidos formó un grupo militar para apoderarse del control absoluto del país. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la guerra de Afganistán? Es importante que recuerde que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una competencia de ideología y ambos países luchaban por detener la base de estas. Por esta razón, Estados Unidos, en unión con Pakistán e Irán, apoyaron al grupo de los rebeldes con armas hasta que tomaron el control del gobierno y expulsaron a los soviéticos. Describe qué pasó en las etapas de la Guerra Fría. La primera de ellas es la contención y la beligeración de 1948 a 1952, es decir, la acción de contenerse de disputas y actitud de estar dispuestos a la guerra. Bueno, la guerra de Corea fue el principal enfrentamiento que tuvieron. El siguiente proceso fue la liberación nacional y el derecho de los pueblos colonizados al valerse por sí mismos, provocando un combate entre la ideología socialista y el capitalista para sustituir el vacío que había dejado los sistemas anteriores, es decir, los países dominantes. Periodo crítico a la coexistencia pacífica. La siguiente etapa del conflicto, que se caracteriza por una convivencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El periodo que se abordará abarca de 1953 a 1962. Se caracterizó por la incertidumbre debido a que Estados Unidos dejó de ser la única potencia nuclear del planeta cuando los soviéticos anunciaron el éxito de las pruebas nucleares. Quedó en claro que iniciaba una carrera armamentista para demostrar la superioridad tecnológica de sus respectivos bandos. Etapa 3. Distensión y crisis. Aunque anteriormente la diplomacia había ganado, logrando que Estados Unidos y la Unión Soviética convivieran en paz, algo cambiaría y daría inicio a una nueva etapa, 1972 a 1973. ¿Qué pasaría de la distensión? Es decir, que una atmósfera moderadamente tranquila a la tensión entre las potencias debido a que un nuevo periodo de crisis, la guerra de Vietnam, volvió a intensificar las malas relaciones entre los dos bloques debido a que la crudeza del conflicto, pues Estados Unidos intervino contra una nación menos desarrollada solo por ser apoyada por la Unión Soviética. Siria y Egipto y Túnez, así como otros países árabes que sentían resentimiento por el apoyo brindado a Israel, decidieron no exportar más de su producto a países aliados
como como Estados Unidos e Inglaterra, lo que provocó que grandes daños a la economía estadounidense, para que entre la escasez del precio aumentó y la población estaba cansada de las consecuencias por la intervención de la nación en conflicto. Etapa 4. Relajamiento. Esta etapa abarca de 1973 a 1979, donde el mundo sufrió nuevamente una serie de transformación que afectaría las relaciones internacionales y el equilibrio del poder pasaría de un bloque a otro. Durante este periodo, las políticas capitalistas se perdieron una dificultad en el Medio Oriente que consistió en la revolución iraní liberada por derrocar al monarca y así establecer una nación islámica tradicionalista y aferrada a los principios de su religión islam, como en la Guerra Santa, que se basa en lucha contra todo lo que se oponga a su Dios. Etapa 5. Revolución y hostilidades. Al inicio de década de 1980 y hasta la mitad de esta experimentó una serie de nuevos brotes de conflicto entre los bloques. La revolución sandinista y de Nicaragua, de corte socialista, que los llamó rebeldes pueblo, basada en quitar el poder al dictador Anastasio Somoza de Valleque, por este líder del gobierno en el que con el apoyo de Estados Unidos, que le financiaba con armas y entrenamiento, detuvo la manifestación. Y último, la nueva cooperación. Se puede decir que la última etapa de la Guerra Fría se dio entre 1985 y 1991, aunque existió un detonante que puso fin. Se debe señalar que cada acontecimiento durante el tiempo que tuvo el conflicto de 1497 a 1991 tuvo un efecto. Eso es todo, muchas gracias.